Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Dr. José Luis del Valle. Estudio comparativo Justicia Constitucional. México y Argentina. Poder Judicial en Argentina. El Poder Judicial de la Nación es uno de los tres poderes que conforman la República Argentina y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que estableciera el Congreso en el territorio de la Nación. Está regulado en la sección tercera de la segunda parte de la Constitución de la Nación Argentina. La designación de los jueces la realiza el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder Judicial. Los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados. De acuerdo al artículo 116 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes nacionales, salvo los casos que corresponden a la justicia provincial, y por los tratados internacionales, causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación argentina sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero. Poder Judicial en México. El Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, juzgados de distrito y los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Sus fundamentos se encuentran en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los estados y del Distrito Federal pueden actuar en auxilio de la justicia federal en los casos previstos por la Constitución y las leyes. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Poder Judicial en México. El Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, juzgados de distrito y los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Sus fundamentos se encuentran en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los estados y del Distrito Federal pueden actuar en auxilio de la justicia federal en los casos previstos por la Constitución y las leyes. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. El Poder Judicial en Argentina. Los jueces permanecen en sus cargos mientras duren su buena conducta y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves por un jurado de
facultades y obligaciones que tiene el presidente, y entre las cuales se encuentra que éste tiene la obligación de facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones, contrario a lo que señala el artículo 109 de la Constitución Nacional de Argentina, que dice que el presidente no puede ejercer funciones judiciales. Ahora bien, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas. La competencia de la Suprema Corte y su funcionamiento en plenos y salas. La competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Se regirá por lo que dispone la ley, en conformidad con las bases de esta Constitución establecida. Los ministros de la Suprema Corte durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo término del cuarto y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a una vez por régimen. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesitan varios requisitos, entre ellos que sea ciudadano mexicano, que tenga por lo menos 35 años cumplidos de edad judicial, tenga conciencia de derechos humanos y de la con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establecerá la ley. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en sus casos en conformidad con los requisitos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de justicia y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley con respecto a la carrera judicial. Cada 4 años el Pleno elegirá de sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sentencias. Este consejo se integrará
como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Los tribunales de la Federación conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal, de controversias de los que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, de las controversias que versen sobre derecho marítimo, de aquellas en que la Federación fuese parte, de las que se refiere el artículo 5, mismas que serán de conocimiento